motoras espontáneas. Esto se los he traído a modo de razonamiento clínico, que es un paciente de 28 años de edad que acude por emergencia, presentando desde hace 3 días dolor torácico tipo punzada en el lado derecho, que al inicio tomaba por analgésicos, pero el mismo día se hace más intenso y se agrega dificultad respiratoria y sudoración por lo que acude a su emergencia. Tiene antecedentes de asma bronquial desde los 6 años. Los últimos años presenta 2 episodios por año de grado moderado uso broncodilatador. No tiene contacto con personas sospechosas de tener tuberculosis, no es medicamentos. En el examen físico tenía una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 30, saturación de 90, examen regular, estado general, buen estado de hidratación, buen estado de nutrición, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, tejido celular conservado, no tenía irritación tubular todavía. En el tórax la presión estaba disminuida en el tórax derecho, vibraciones vocales y murmullo vesicular abolida en el tórax derecho, abdomen plano de perfil, ruidos y rayos presentes, neurológico despierto consciente, el hemograma 2.850 leucocitos, fórmula normal. Y aquí, en esta placa, lo que nosotros observamos es esta flechita que está marcando el límite de algo, ¿no? ¿Qué será ese algo? Toda esta zona, fíjense, esta es más radiolucia, ¿no? Más radiolucia. Es como que es una placa más penetrada, pero en esto se ve que hay parénquima pulmonar, pero aquí no hay. Y esta flecha está marcando el pulmón. el pulmón. El pulmón está acá totalmente colapsado, ¿no? Entonces, el pulmón cuando está colapsado es como el tamaño de un puño nomás. Y cuando se estira, pues se ocupa todo el volumen que ustedes ven. Entonces, por eso es que el pulmón es un gran reservorio de sangre, porque si ese pulmón se estira súbitamente va a secretar sangre, el paciente va a hacer hipotensión. Aparte que va a ser un edema de retractación. Entonces aquí, les estoy adelantando, pero aquí lo que se ve es aire en la cavidad pleural y este viene a ser el límite pulmonar. Cuando al mismo paciente le tomamos tomografía, vemos que acá hay como una fibrita que lo sostiene al pulmón, ¿no? Acá hay una fibra, acá hay otra fibra, es el mismo paciente, ¿ya? Y acá está el límite pulmonar y todo esto es aire, ¿no? Todo esto es aire. Y esto de acá no deja que el pulmón se colapse por completo, ¿no? Porque si se colapsa por completo, pues el cuadro sería más aparatoso todavía, ¿no? Pero algo que observamos aquí es que también la línea media se está desviando hacia la izquierda, ¿no? Fíjense bien aquí, la línea media está desviada hacia la izquierda. Entonces, el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural que puede tener distintos grados, puede ser leve, moderado, severo o, lo que vamos a ver más, puede ser parcial, completo o total, como vamos a ver. La siguiente, por ejemplo, en este caso de este paciente, como es un neumotórax que aparece súbitamente, viene a ser un neumotórax espontáneo, porque no es pues, es un neumotórax espontáneo, porque aparece súbitamente. Hay que diferenciarlo de neumatoceles, que son grandes bolas que están en el parénquima pulmonar, bolsas de aire, que la diferencia aquí sería que estos espacios intercostales están más horizontales, pero también se ve así, en el EPOC no está esta cama pulmonar, porque el EPOC es una enfisema en grado extremo, ¿ya? Entonces, vuelve enfisematosa media plasmática. Y aquí les estoy trayendo una clasificación del neumotórax según su causa, que es espontáneo, primario, espontáneo, traumático y iatrogénico, ¿no? Es una clasificación que está hasta la actualidad. El neumotórax espontáneo puede ser primario o secundario. Primario sin enfermedad pulmonar clínica y secundario con enfermedad pulmonar clínicamente aparente. También puede ser traumático por una lesión penetrante torácica, debido a traumatismo torácico cerrado, puede ser iatrogénico. El neumotórax iatrogénico es todo aquello que ocurre en los hospitales por una manipulación, por algún procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren hacer una toracocentesis. No hay mucho líquido legal al pulmón, el pulmón se colapsa, el neumotórax, ¿no? O, por ejemplo, quieren colocar un catéter en la vena subclavia,
le dan al parénquima pulmonar y el parénquima se colapsa en los motores, porque el aire sale del parénquima hacia la cavidad pleural, y hay que recordar que la cavidad pleural tiene una presión negativa, por eso el pulmón se mantiene estirado. O sea, a diferencia del abdomen, que la presión es positiva, en la cavidad pleural la presión es negativa, ¿ya? Entonces, si es un paciente que está en la UCI, en ventilación mecánica, de repente tiene una elevada presión de soporte, el PIB fisiológico es 5, digamos que tiene el PIB 10 y 15, y de repente se rompe el parénquima pulmonar por mucha presión que tiene el paciente. Entonces, eso se llama barotrauma, pero también viene a ser iatrogénico. Si bien es cierto, no ha sido adrede, pero es iatrogénico también. ¿Ya? Entonces, yo les he traído una clasificación en la cual lo más fácil es clasificarlo del siguiente modo: parcial, si la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural, y siendo la más frecuente la apical, o sea, neumotórax parcial, que lo vamos a ver en imágenes. Luego tenemos el neumotórax completo, cuando la separación entre la pleura visceral y la parietal se produce a lo largo de toda la cavidad pleural, pero sin llegar al colapso total. Y el neumotórax total cuando hay colapso pulmonar con formación uniforme de un muñón, que es el caso que hemos visto. Entonces, este método es mucho más fácil de recordar, porque hay otras formas de calcular el porcentaje, 10, 15, 20%, 30, etc. Pero en la práctica, nadie anda con una regla, nadie anda calculando fórmulas. O sea, en la práctica lo que se usa es esto. Fíjense, acá está marcando el punto pulmonar, estas flechitas. Hasta acá parénquima y para arriba está vacío. Entonces este viene a ser un neumotórax parcial. ¿Ya? Y si se fijan bien en el neumotórax completo, las pleuras se han separado, pero no hay formación de muñón. Pero sí, fíjense, esta viene a ser la línea pulmonar. ¿Lo logran ver? Pero no hay la formación de muñón como hemos visto en el caso que les he presentado. Entonces ese es un neumotórax completo, porque las pleuras se han separado, pero no hay formación de muñón. Y en este caso, el que les presenté es un neumotórax total. Es un neumotórax total porque ya hay formación de muñón. Y el neumotórax a tensión vendría a ser pues una variante del neumotórax total, porque se desvía la línea media, entonces el paciente hace hipotensión, irritación yugular, tardíamente hacen bradicardia, etc. Entonces es fácil de recordar. También hay otras variantes del neumotórax, por ejemplo, aquí el neumotórax laminar. Por ejemplo, aquí tenemos que la silueta cardíaca se marca como si hubiera pintado con un plomo negro. Le toman la tomografía y ven estos neumotórax que están aquí, que no está en el ápice, pero viene a ser un parcial, pero que se conoce como una variante del parcial, pero es laminar, ¿no? Cuando son estas imágenes, la terminología que se usa es laminar, pero en sí está dentro del primero, que es el parcial. Es un neumotórax parcial, pero laminar. Y este viene a ser un mediastino que no es un neumotórax, pero sí hay fuga de estructuras del mediastino, que puede ser la tráquea, el esófago, hacia el mediastino, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se ve en esta placa, el paciente va a referir, ¿no?, sensación, pacientes que tienen neumomediastino tienen dolor, sensación de ahogo, de dolor retroesternal, le cortan el cuello y sienten ustedes que crepita, claro. Se siente que crepita, la crepitación, eso es aire en el tejido celular subcutáneo. Y aquí también en el neumomediastino, fíjense que el corazón se dibuja bonito, le toman una tomografía y se ve así estas estrías, ¿no? Este es un neumomediastino, tratamiento, reposo y oxígeno nada más. Entonces le ponen oxígeno 3 litros por minuto, 2, 3 días, la mayoría de neumomediastino se resuelve. Y si no, pues habrá que tomar otras medidas, pero ese es el tratamiento, reposo y oxígeno. Y aquí las medidas terapéuticas para el neumotórax, por ejemplo, las medidas para el neumotórax están, para empezar, ninguna medida cura el neumotórax, todas están orientadas a prevenir la recurrencia nada más, a disminuir las veces que se pueda presentar en el futuro el neumotórax. Ese es el objeto de tratar el neumotórax, no es curarlo, o sea, no hay algún tratamiento que te garantice que nunca más te va a dar neumotórax, eso no existe, es nada más prevenir la recurrencia. Si ustedes le dan oxígeno, o sea, lo tienen en reposo, que se utiliza en la mayor parte de pacientes,
El oxígeno por sí mismo aumenta 3 o 4 veces la reabsorción del aire pleural. O sea, el reposo más oxígeno está indicado. La observación, aunque no le des oxígeno, también es un tratamiento. Pues no es un tratamiento, porque para pacientes que no tienen disnea, neumotórax espontáneo primario, que es parcial, pues, ¿no? La aspiración simple que tiene éxito en el 75% de neumotórax espontáneo primario y 37% de neumotórax espontáneo secundario. Entonces, el tubo torácico, de preferencia tubos de 28 French, pero en realidad los tubos torácicos, así, esto es lo que dice el autor, pero en la práctica puedes utilizar un tubo para mejoras de 20 French, de 24, 28, 32, y todos pueden funcionar bien porque es aire nada más el que va a salir. Después, en otros casos se pone tubo torácico con esclerosis, o sea, previene las recurrencias hasta el 90%. Obviamente que este talco se tiene que utilizar sin asbesto. Después tenemos la cirugía, que es la intervención más útil para prevenir recurrencias, entre los cuales anteriormente la toracotomía estaba por encima de la toracoscopía, ¿no? Hasta ahora todavía se mantiene, por lo menos en nuestro hospital, todavía la toracotomía sigue siendo mejor que la cirugía toracoscópica para la motora, porque nos permite una mejor exploración, nos permite hacer una maniobra que se llama pleurectomía, que es sacar la pleura de la punta de la cavidad pleural y de esa manera que el pulmón se pegue, porque el objetivo es este, ¿eh? Perdón, acá. Miren, por ejemplo, si yo estoy tratando el neumotórax, si encuentro una bula, reseco la bula, ¿no? Entonces, pero aparte de resecar la bula, yo tengo que sacar la pleura parietal de acá para que después el pulmón en el futuro se quede pegado a esta zona. Y aparte le hago un procedimiento, le froto la pleura con gasitas para que el pulmón se quede pegado. O sea, sí puede hacer neumotórax, pero ya el neumotórax que tiene en el futuro ya no va a ser un neumotórax severo. ¿Ya? Y la toracocentesis que se hace en la línea media clavicular, en el segundo o tercer espacio intercostal, siempre por encima de la costilla, ¿no? O también se puede hacer entre el cuarto y sexto espacio intercostal, ahí siempre por encima de la costilla. Entonces este es, por ejemplo, el paquete vasculonervioso, donde está el nervio, la arteria y la vena. Entonces, por acá no van a hacer toracocentesis porque le pueden dar a la arteria, ¿no? Pero sí lo hacen por arriba, ¿no? Algunos autores dicen que por encima hay un pequeño baño, pero la verdad que eso, si es que hay, no tiene repercusión clínica, porque lo que sí tiene repercusión es si tú pulsas por acá abajo. Si le pulsas por acá abajo, le vas a ocasionar una hemotora, ¿no? Entonces, por eso es que las funciones van por encima de la costilla, siempre por encima de la costilla. Otra característica de los drenes es que los drenes torácicos son multifenestrados, porque tienen varias fenestras. Fenestras son los agujeritos que drenan tanto el líquido como el aire. Y también tienen una marca radiopaca, ¿ven acá? Esta es una marca radiopaca y nos permite esa marca radiopaca, cuando miramos la radiografía, ver hasta qué nivel está colocado el dren, y también, como hay algunas fenestras que están en la marca radiopaca, nos permite identificar si hay alguna fenestra que está fuera de lugar. Ven, por ejemplo, aquí está entrando el dren, entró, vamos a ver más acá. Perdón, ¿qué pasó ahí? A ver. Mire. No, pero solo presioné una vez, ¿no? Ya. Este es otro tipo de dren que son drenes acanalados, drenes de Blake, que también se usan. Y este es el rajito de drenaje que ahora estamos utilizando más en Preleva, pero se los presento aquí porque esto posiblemente sea lo que ustedes más van a usar. El Preleva es el mismo principio, que es un frasco de dren descartable. Aquí, en este frasco de drenaje, que tiene un tapón de goma, este es el dren que viene del paciente, el tubo de goma, y está colocado, si se fijan, en la columna que está sumergida en el agua. Y hay otra columna que va hacia el ambiente, ¿no? Entonces, el dren que viene del paciente, el tubo de goma, viene hacia la columna que está sumergida en el agua. Entonces, todo lo que llega,
ya sea el líquido va a llegar al frasco, pero no va a regresar hacia el paciente, o sea, se comporta como una válvula unidireccional. Esto es lo que se llama sello de agua. Y se recomienda que esté sumergida esa columna por lo menos 2 centímetros por debajo de la marca de agua, ¿no ven? Acá está, viene del paciente, por aquí está colocada en la columna que está sumergida en el agua. Este es el sello de agua. Todo lo que sale aire líquido va a quedar en el frasco. Ahora, ¿qué resulta? Que estos frasquitos tienen capacidad de 1 litro. Entonces, si yo tengo, como le colocamos 400 de agua, la capacidad de este frasco va a ser de 600 mililitros, nada más. Pero estos frascos de drenaje Prevrevar, que también tienen aquí su sello de agua, ¿ya? Tienen aquí su sello de agua y tienen su columna para presión. Estos frascos aceptan hasta 2 conexiones. Entonces, estos frascos tienen una capacidad, como se fijan acá, hasta de 2 litros. Entonces, cada columna es para una conexión. Y aparte que acá el sello de agua viene en esta zona, o sea, toda la capacidad del frasco descartable se utiliza. Este es mucho mejor porque de fábrica ya viene estéreo. Este es el que estamos usando actualmente, ¿no? Pero el principio es este frasco. El otro frasco se comporta igual, sino que viene en modelo descartable nada más. Pero el principio del sello de agua es el mismo también. ¿Ya? Entonces aquí se coloca anestesia presa en el tejido cerebral subcutáneo, su bisturí. Algunos colocan el dedito, otros haciendo una maniobra colocan el tren. El objetivo es que el tren te quede dentro de la cavidad cerebral y que todas las fenestras, todos estos huequitos queden dentro de la cavidad cerebral, porque si un huequito queda, una fenestra queda aquí entre el tejido cerebral subcutáneo y el músculo, se va a formar el enfisema subcutáneo. Por eso es que todos los trenes tienen que quedar dentro de la cavidad cerebral. Así se ve bonito, así debería quedar, pero a veces el tren queda hacia abajo. Igual funciona, sino que estéticamente no se ve bien. Se ve bien cuando lo sabes colocar y te queda bonito. ¿Ya? Entonces el objetivo es que el paciente esté caminando con su frasquito, que le ponemos en una caja para que no se caiga, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos con los neumotoras. Ahora, manejo de neumotoras, hay medidas generales como hidratación, estabilización o psicoterapia. Antes de colocar el tren siempre se hace una taralocentesis y luego se hace un mostoma. Pues no es una taralostomía porque por ahí le voy a colocar el tren, ¿no? Es una mini taralostomía de drenaje cerebral. Y estas son las indicaciones de cirugía: fuga aérea persistente luego de 5 días, falta de expansión pulmonar con pleurostomía, neumotoras asociados, segundo episodio ipsilateral, primer episodio contralateral, actividad de alto riesgo, piloto uso deportista, neumotoras de tensión, neumotoras espontáneo bilateral simultáneo, y que en la radiografía pues haya bulas, ¿no? Bulas, o sea, globos de aire en la radiografía o tomografía. Estas son las indicaciones. Entonces, yendo hacia la parte, a ver, me quiero, acá, por ejemplo, en el caso de nosotros, también hay que saber presentar el caso, ¿no? Porque si ustedes están en emergencia y viene el médico asistente, ustedes le tienen que decir: es un paciente de 28 años con tiempo de 3 días, procedente de Lima, que viene porque hoy día presenta mayor dificultad respiratoria, tiene antecedente de asma, entonces es un caso de una neumotoras espontánea, pero sería secundario, ¿no? En nuestro caso clínico es secundario porque tiene una enfermedad de fondo. Pero si, por ejemplo, el paciente hubiese tenido una secuela de tuberculosis que a veces queda con el pulmón pulmoso, entonces ustedes también le tienen que decir: es un neumotoras espontáneo, pero secundario a una secuela de enfermedad tuberculosa. Así tienen que describirlo adecuadamente también. De eso también depende que el asistente también los valores más ustedes. La descripción adecuada que tengan, no necesariamente tienen que utilizar términos sofisticados. Igual que en la radiografía, simplemente describir nomás lo que hay, ¿no? Los médicos antiguos describían mejor las cosas, ahora ya nadie describe nada. Pero no debería ser así. Una buena práctica de la medicina. Preguntas acá. Preguntas. De repente las indicaciones, les voy a poner esta parte, ¿no? Esta parte de acá, de repente, ¿por qué? Porque siempre en esta parte siempre preguntan. Ahí está. Por ejemplo,
¿Qué es un motor de tensión? Nosotros tenemos que recordar que la cavidad pleural está bajo presión negativa y su presión es de más o menos 5 centímetros de agua. Esa es la presión que tiene la cavidad pleural. Y esta presión negativa, por un tema fisiológico, porque de esa manera el pulmón se mantiene estirado. Pero si ingresa aire externo, ya sea mediante un trauma torácico, o mediante la rotura de una bula, o de alguna manera ingresa aire del parénquima en la cavidad pleural, todo ese aire que ingresa es la presión positiva. Entonces eso hace que el pulmón se colapse. Y el principio de colocar, de aspirar con aguja o colocar drenes es, como estamos eliminando el aire y todo ese aire sale por el sello de agua, el principio de la colocación del dren es restaurar la presión negativa. Ese es el principio. O sea, cuando tú lo colocas el dren, estás garantizando que vuelve a tener presión negativa el paciente. Por eso es que la columna en sube y baja, porque eso significa que está negativizando con los movimientos respiratorios. Ahora, si viene el paciente con una motoras tensión, lo llevo haciendo operaciones porque está bien delicado, ¿no? El truco allí es igualar las presiones, nada más evacuar el aire. Por último, lo ideal sería que le coloquen un dren pleural, pero si no tienen un dren, le van evacuando con una jeringa y una llave triple vía, le van evacuando hasta que le quiten esa tensión. Lo otro es simplemente abrir el tórax, porque si tú abres el tórax ya no hay el efecto de válvula, ya desaparecen las presiones atmosféricas y la pleural se igualan, y ya desaparece el efecto de válvula, el pulmón va a quedar un poco colapsado y ya no va a haber la tensión tampoco. O sea, tienes que solucionar la emergencia. Ahora, si quieres el ejemplo, que hacer la función estabilizada y luego poner la válvula Henry. también, claro, le voy a poner una válvula Henry porque la válvula Henry es unidireccional. ¿Y funcionaría? Sí, la válvula Henry funciona. O sea, pero primero para una motora de tensión, primero tendría que volar la presión. muy bien. Ahora, lo que pasa es que para una motora de tensión puede funcionar como no, depende de la fuga aérea que tenga. O sea, puede funcionar parcialmente. Mejor es colocarlo tren, pero si tienes válvula Henry, ponle válvula Henry, con eso de todas maneras lo vas a ayudar. La idea de los trenes no se olviden es restaurar la presión negativa. Y por último, si no tienes nada, le haces un hueco, unos toques. Por último, como sale en el doctor, le pones una mini lapicera, que salga el aire. Porque al final de cuentas lo que interesa es que la presión atmosférica se iguale con la presión que está acá, porque cuando hay una tensión, lo que interesa es que no haya efecto de válvula, y ahí no va a pasar nada. Es como cuando nosotros hacemos una ventana pleural, eso también está bien, no pasa nada. La vamos a tomar por ahí, no va a pasar nada. Pero el objetivo es evacuar el aire. Y si colocan bien, el objetivo es restaurar la presión negativa. Entonces, si tú a unos motores de tensión le colocas el dren, desaparece una emergencia, ya no lo operas cuando tiene una garganta. Si no tiene tú, no lo operas a la siguiente semana, de acá a 3 días, al día siguiente, en la noche, pero ya la emergencia es evacuar el aire nada más. O sea, prácticamente está convirtiendo la motora de tensión en una motora abierta, ¿sí? También, claro. Sí, cuando es abierto no pasa nada, porque no hay efecto de válvula. Ajá. Y luego ya se opera ahí. Y luego al final tiene que operar. Se tiene que operar, pues si no tienes nada, por lo menos hazlo abierto. Por último, le dejas una aguja gruesa por acá. Yo recuerdo siempre, en un tiempo trabajé en el hospital militar, ahí hacíamos retenes. Había un paciente que había hecho un enfisema subcutáneo monstruoso, ¿no? Parecía el pez globo, parecía. Llegué y los intensivistas me habían llamado por si acaso, porque según ellos no había nada que hacer. El paciente no tenía párpado, nada, pero sí estaba con un tubo. Lo habían logrado intubar, también tenía suerte el paciente. Pero todo este era un globo, una petotera, así no se lo notaba. No se lo notaba. Y ellos tenían el paciente lleno de agujitas así. Agarré yo, llegué, mire, y pedí el bisturí 11 y como el paciente estaba ahí ya con sedante, con todo, le metí el bisturí 11 y lo abrí así. Y ordeñé la piel, así, empecé a sacar el aire, se puso plano. Agarré y le di un tren tubular nomás, se lo pasé del lado al lado, hice más penetras, el tren entró por acá, salió por acá, y me arreglé. Al día siguiente ya me dijeron por qué había hecho eso, porque el objetivo era quitar
quitarle esa presión también. Nada más. La medicina es fácil, nomás, solo tienes que entender pues, el mecanismo fisiopatológico. ¿Sí o no? Ah. Bien, por lo visto han entendido. A ver, tú. Para la paciente no solamente sería una trabeculotomía, sino que para la paciente del caso clínico no sería una trabeculocentesis simple, nada más. No, pero si estás en el hospital, como ese paciente llegó al hospital, ahí sí tienes que colocarle drenaje pleural. Porque ese paciente está llegando a una emergencia. Todas las emergencias tienen drenaje pleural. Y el drenaje pleural lo puede colocar el emergenciólogo, el intensivista, el cirujano general. Pero si tú lo ves ya que está con neumotoras de atención, por último, métele aguja, aspírale con jeringa hasta que lleguen, ¿no? Tienes que hacer agua también porque si no también se te muere, ¿no? Pero el objetivo de todo eso es un puente hacia que le coloquen el drenaje pleural. ¿Y qué lo causó? ¿El mismo asma que de neumotoras? Sí, lo que pasa es que como aumentan las presiones en las partes apicales generalmente del segmento 6 y los segmentos apicales del pulmón en el segmento 1, ahí se aumenta la presión en el alveolo, se destruye el alveolo, se forman áreas de enfisema y eso también hace que en la superficie pleural se formen como globitos de aire, que nosotros le llamamos, cuando son microscópicos, le llamamos bleb. Entonces se rompe una bula que puede ser grande o un bleb que es microscópico y se sale el aire de ahí hacia la cavidad pleural. Entonces el objetivo finalmente, si te va a la emergencia, es colocarlo en drenaje pleural. Toracostomía y drenaje pleural. Sí. Doctora, una pregunta. ¿Las tres indicaciones de cirugía es cuando el drenaje pleural ha fracasado o cuando... No, ahí lo que dice es si tú le colocas el drenaje pleural y por ejemplo dice fuga aérea persistente por más de 5 días, ¿no? La fuga aérea persistente, su definición es que tú colocas el drenaje pleural y por el frasco va a burbujear más de 5 días. Algunos autores dicen más de 7 días, ¿ya? Pero ya más de 5 días es fuga aérea persistente. Entonces, si sigue fugando, quiere decir que tiene una fístula broncopleural importante, porque el pulmón sigue fugando, mejor antes de hacer operaciones le da su punto y se acabó el asunto, ¿no? Lo otro es cuando tú le colocas el tren y el pulmón no expande. Entonces, ¿por qué no expande? De acuerdo pues a la causa del neumotórax, si es por traumatismo, de repente se ha roto la tráquea, se ha roto un puente por un traumatismo. Creo que es el miedo. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, de acuerdo a la causa, también actúas. Si le colocaste el tren y no expande, todavía tienes varias alternativas, porque puede ser que no expande porque como el pulmón se colapsó, está telestasiado y tiene moco, entonces todavía le das el chance de hacer broncoscopía, limpiar el moco de los bronquios a ver si expande. Si no expande, lo llevas a sala, pues, porque alguna causa tiene que ver porque no expande. Los neumotores bilaterales, porque también hemos tenido neumotores bilaterales al mismo tiempo, todos esos neumotores, por más que sean parciales, van a cirugía. Esos deportistas de alto riesgo, buzos, aviadores, todos esos, por más que su neumotórax sea pequeño, van a cirugía. Sí. Cuando se dice de los buzos, en los neumotórax bilaterales, aunque sea poco, ellos van de frente a cirugía y ya no les colocan el drenaje pleural o... El buzo, si hace un neumotórax, cualquiera sea su magnitud, ya sea neumotórax total o parcial, basta que sea neumotórax, todos ellos, así le coloques tren o no, van a terminar en cirugía, porque ellos van a seguir haciendo esa actividad. Y con una cirugía tú le estás abierta, sobre todo le estás garantizando que su posibilidad de recidiva aquí en el Perú es de más o menos 4% de recidiva. Pero si tú le haces una cirugía colaposcópica, acá el porcentaje está entre el 8 al 10%, o sea, más seguro es hacer abierto incluso. Igual todo eso lo informas, y si tú solo le colocas el tren y lo mandas a su casa y le solucionaste solo con el tren, la posibilidad de que vuelva a ser otro neumotórax solo con tren es de 30%. Igual le tienes que avisar, pues, ¿no? Entonces, pero al pulso mejor lo queda, al piloto también. Porque si le da un neumotórax en el aire, no va a ayudar. ¿Sí o no? Nadie lo va a ayudar. Después hay todos los neumotórax totales, donde el celular se
toman así por completo, así como el que hemos visto, todos esos casos terminan en cirugía. Todos los neumotoras totales, neumotoras de presión, todos terminan en cirugía. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Sí, ¿cuál es el siguiente? Creo que quedó claro. Le pregunté yo mismo. Mientras se pide. Falta nódulos, se falta Traumatología super cerrado. sí, petroma cerrado. Ya me quiero ir. Encima que no se